Y yo le quiero hacer una pregunta que platicábamos antes de empezar la entrevista, sobre un tema de los ninis, me platicaba usted. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué está una generación de jóvenes con una apatía, con una falta de vocación, que no encuentran qué hacer de su ser y que ni estudian ni trabajan? ¿Cómo llegamos a eso? Estamos ahora nosotros tratando de investigar qué es lo que está pasando. Una investigación que está muy adelantada en cuanto a su diseño. Y queremos saber por qué. Pero justamente hay un elemento que hemos detectado. La otra tarde, o por la mañana me parece, ya no recuerdo, estuvimos en una barriada, una colonia como ustedes llaman, que es Santorales. Santorales. Yo no había visto nunca una población viviendo en esas condiciones, que algunos me dicen que hay alguna otra peor todavía, Sí. que son condiciones ya infrahumanas que rozan ya en el insulto, en la indignación, en lo inhumano, ¿no? Hay un elemento que nosotros hemos detectado, que normalmente los ninis en una gran proporción se están dando en aquellas familias que viven en barrios marginales, en situaciones económicas muy precarias, en la que tanto papá y mamá tienen que estar fuera, por tanto los niños están en la calle. En esas barriadas hay un gran desapego de todas las instituciones, incluida la escuela. Hay una valoración muy pobre de la escuela y por tanto una despreocupación de los padres respecto de la educación de los hijos. Si los niños están en la calle y si los padres no valoran la educación en lo suficientemente la educación de los hijos, los niños no van a ir a la escuela por propia voluntad. Están en la calle. Y a veces preguntamos, ¿y por qué mamá no se queda en casa? Porque el sueldo, el salario de papá es tan bajo que se hace indispensable que mamá tenga que trabajar también para al menos lograr la subsistencia, mínimamente sobrevivir los hijos, ¿no? En cuanto a la alimentación. La cultura, el que vayan a la escuela, la pueden considerar como un elemento secundario, porque lo primero, dice, es vivir. Pero esa es una denuncia que nosotros no deberíamos olvidar nunca. ¿Por qué esa gente está así? Yo diría que los empresarios, porque esos papás y mamás trabajan en lo que ustedes llaman aquí maquiladoras, ¿no? Los empresarios deberían tener una mínima sensibilidad social, ¿no? Y preocuparse un poco de la realidad de esos niños, ¿no? O al menos hacer posible el trabajo de papá y mamá en horarios de trabajo distintos, de tal modo que uno de ellos puedan estar en casa. El problema es muy complejo. Y el problema no es solamente de esos niños, que son los que lo sufren en primer lugar, de las familias. Es un grave problema social, es un grave problema de justicia social. Desde su punto de vista, ¿por qué hay tanta falta de vocación? ¿Por qué hay tanta falta de saber qué voy a hacer de mí, qué quiero ser? Y sobre todo el interés de ser, el interés de terminar una carrera profesional. Yo creo que a esas edades de lo que usted está diciendo no está muy definida casi nunca la vocación de los chavales, de los chicos, de las chicas, ¿no? Se hace quizá un poco más tarde. También depende bastante de qué va a ser uno, de las perspectivas que tenga de inserción en el mundo del trabajo y de las carreras, por tanto, de qué van a hacer. Y si habla usted de Europa y en concreto de todo lo que es el arco mediterráneo, está sucediendo en concreto en España un fenómeno que antes no se producía, pero que llevamos ya unos 4 o 5 años que claramente este hecho se está produciendo. Las carreras que uno estudia no le garantizan que va a ejercer la profesión esa de los estudios que realiza. Mis hijos no lo han hecho. Y usted puede encontrar que una persona ha hecho ingeniero industrial y después trabaja en un campo absolutamente, por ejemplo, en la industria agrícola, ¿no? Usted puede encontrar uno que ha hecho veterinaria y después se dedica a cultivar flores. El mercado laboral es tan volátil, está tan
no está de una manera tan determinado que a veces uno va a desempeñar un trabajo para el cual ni había soñado, ni era los estudios o la carrera que había hecho. Hoy ese horizonte laboral, al menos en España, está totalmente desdibujado. Y a esas edades, en concreto en España, uno no sabe lo que va a ser. Y por tanto, si estudia esto o estudia lo otro, eso no le garantiza que va a tener esa profesión, en absoluto. Hoy es eso, estudio ingeniero, estudio abogado, estudio medicina, sí, estudio esta carrera, la otra, y voy a ejercer toda mi vida esa profesión. En España ya ha desaparecido. ¿Qué se puede hacer? En primer lugar, yo creo que estudian lo que ellos quieran, y estudiando lo que ellos quieran, se van a formar lo mejor posible en eso que ellos quieran, y después tener la versatilidad para poder reciclarse, poder formarse para trabajar en el campo que le toque. No veo otra manera, ¿no?